Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las locuras de Aristóteles. Ríete con las leyes de Newton. Ríete. Buenas otra vez a este curso de física divertida. Vamos a empezar el curso de electromagnetismo. Curso bonito. El curso de electromagnetismo. Uno, ¿por qué empezaría el curso de electromagnetismo? ¿Por cuál tema empezaría el curso de electromagnetismo? Pues sencillamente, es decir, des en cuenta que el electromagnetismo tiene que ver con de qué estamos hechos, de qué estamos compuestos. O sea, no voy a colocar aquí el título de electromagnetismo, más bien vamos a empezar este curso hablando de modelos atómicos, porque ha sido una preocupación del ser humano el asunto de qué estamos compuestos, de qué estamos compuestos. Y entonces miren que, como quien dice, aquí vamos primero con un reto, no es un reto, es un quiz que he hecho muchas veces durante el semestre y que nunca suelo explicar y que en este curso de física tampoco voy a explicar, pero que voy a dar muchas pistas para lograr explicar lo que sucede. Miren lo que voy a hacer, esto solamente es como para acercarme allá donde ustedes están y poder mostrarles más de cerca, ¿sí? Esta base negra. Miren, lo que voy a hacer primero es con esta tijera cortar unos papelitos pequeñitos. Eso es mugre, porque eso ya no se va a usar para otra cosa. Ahora, noten algo. Pues a ver qué tal. Este experimento lo tienen que haber hecho ustedes alguna vez en su vida, porque bueno, ustedes ya pasaron por la escuela. El tubo del tridente del diablo, que tanto me ha servido en este curso. Miren que si yo acerco esto acá, básicamente no pasa nada, es decir, los papelitos se sienten atraídos por el... O sea, ¿hay atracción entre los papelitos y el tubo? La respuesta es sí, porque la fuerza gravitacional es la fuerza de la moral, no lo olviden, ¿sí? Pero, ¿se nota? Pues la respuesta es no. Ahora vamos a hacer un ejercicio, y el ejercicio es coger y frotar con ganas contra el pantalón. Lo haría contra el cabello, pero después quedó más despeinado. Ya lo hice con ganas. Vamos a divertirnos como locos aprendiendo. Sube, baja, piensa, deja la pereza. La ciencia te llama, es naturaleza. Nada es tan extraño como no aprender. Ríete de Galileo que miraba al cielo. Ríete de las... Ahí pasan una cantidad de cosas interesantes. Que eso, qué reguero, va a ser una fiesta. Ahí pasan una cantidad de cosas interesantes que son materia de este curso, de la cual, evidentemente, se dieron cuenta los griegos. Bien, nos damos cuenta, es decir, si ustedes están caminando por, no sé, me pasa a mí camina uno al lado de una persona y a veces están como muy eléctricos, ¿sí o no? Y se pegan sus corrientazos. Y si las blusas son de seda, de ese material todo, ¿no es cierto? Ojo, ese problema lo van a tener que explicar a ustedes y espero allá en sus comentarios la explicación, ¿sí? Y si son alumnos míos de algún curso se las voy a preguntar en un quiz, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, ¿qué es lo que sucede? Y entonces la clase de hoy tiene que ver con, mira, ya está el título, modelos atómicos.
Y voy a decir muchos elementos para poder explicar por qué sucede eso. ¿Ok? Bien. Pero entonces empecemos de una vez. Quería mostrar este libro que me he leído como 3 veces. Se llama La paciente historia del átomo de Claude Marmotset. Es francés el hombre. Libro de 1979. Y entonces este libro me encanta porque cuando uno se pone a hablar y uno no puede entrar al curso de física de electromagnetismo sin hablar de los modelos atómicos. Porque el curso de electromagnetismo tiene que ver con lo que estamos compuestos. Y hoy en día sabemos, todos ustedes lo saben, que estamos compuestos de electrones, protones, neutrones, quarks. Mejor dicho, hay una serie de partículas en la naturaleza. En 2013 se verificó la existencia del bosón de Higgs, ¿no es cierto? ¿Sí? 2016 ondas gravitacionales. Mejor dicho, hay una cantidad de ciencia que hoy en día nos inunda. ¿Bien? Pero entonces tenemos que, esas preguntas, ¿quiénes fueron los primeros? Y entonces el primero de esos, que ni siquiera es un modelo, se cuenta que estamos hablando de los griegos. Y en particular ahí coloqué al señor Tales de Mileto, ¿sí? Tales de Mileto, porque el hombre era de Mileto, ¿sí? Tales de Mileto, en el siglo V antes de Cristo, y el hombre decía que las cosas estaban compuestas de agua. ¿Y quién lo duda? ¿No es cierto? ¿Sí? O sea, si el planeta azul, estamos en el planeta azul porque es el planeta del agua. Y estaba viendo una noticia esta mañana de que se desprendieron los casquetes polares y ustedes saben calentamiento global y mejor dicho estamos en la mala. ¿Sí? ¿Quién no necesita un poquito de agua para el café? ¿Sí o no? Deberíamos también considerar que, miren, yo voy a hablar aquí básicamente de los griegos, pero no de todos los griegos. Por ejemplo, no voy a hablar de Platón, no voy a hablar de Sócrates, no voy a hablar de el juramento que hacen los médicos, el juramento de Hipócrates, ¿no es cierto? Voy a hablar de los físicos naturalistas, de los físicos o de los griegos que buscaban las causas de las cosas en la naturaleza misma, que terminaron siendo los padres de la física. ¿Bien? Entonces el señor Tales, ¿quién va a pelear con Tales? ¿Sí? Y después viene la serie de Anas. Entonces primero, Anaxímenes. Por eso le digo, hay unas Anaxímenes. ¿Y quién dice que no? Miren, ese también es fundamental, ¿sí? Miren. Dije que no, pensé que no iba a hacer ese chiste, pero se me salió. El aire, es decir, Anaxímenes se imaginaba que había un hombre gigante, que el universo era un hombre gigante y que respiraba, y con esos respiros les daba la fuerza a este universo. Bien, otro Ana, este sí, el señor Anaximandro. Anaximandro hablaba de el apeirón. Estamos pensando en los mismos lugares de la historia, por allá en Grecia. O sea, aquí me encanta esta imagen de Grecia, la península griega ya, y brincando de un lugar a otro, en un lugar muy limitado, ¿no es cierto? Entre Occidente, ¿sí? Y Oriente, allá donde queda la península, o sea, donde queda Grecia. Bien, de hecho muchos de estos conocimientos ni siquiera se atribuyen a los griegos. Hoy en día que nosotros las damos de occidentales, ¿sí o no? Bien. Y nos las damos de occidentales por aquello de que venimos de los griegos, ¿sí? De la ciencia occidental. Pero realmente hay gente que dice que esto es más bien como que los árabes y los de Oriente son los que son pilos en eso. Pero bueno, vamos a seguir con nuestro asunto occidental. Entonces, ¿qué es el apeirón? El apeirón es esa cosa intangible, inmutable, infinita, que llena todo. ¿Sí? O sea, eso es más bien como un concepto loco. ¿Quién sabe qué se fumó ese señor? Bueno, Luis, listo. Anaxágoras. Sigamos con la otra Ana. Anaxágoras. Anaxágoras. ¿Sí?
Anaxágoras hablaba de la espermata. Bueno, de hecho esto se debería escribir en griego, ¿no? Ni siquiera, coloquémoslo así porque suena espermata. Eso es griego, ¿no? Como una semilla primogenia, ¿sí? Que vino a ser bendecida por un dios, ¿no es cierto? Y eso le dio vida a todo lo que conocemos. Bien. Sigamos con otro griego, el señor Heráclito. Sí, miren, ustedes dirán, pero qué tanta preocupación por esos griegos que ya se murieron. Señores, hay que dar los créditos. No dar crédito es un pecado, sino van esos griegos para revolcándose en la tumba. ¿Qué decía el señor Heráclito? ¿Sí? Pues Heráclito hablaba de el fuego etérico. Como un fuego que lo llena todo. No olviden ustedes que Heráclito era el señor del eterno devenir. ¿Sí? Ese fulano que hablaba de que no me baño en un mismo río 2 veces. A mí siempre me pasa exactamente una vaina como así. ¿Sí? Es decir, mis clases, nunca una clase sale igual. A veces cuando estoy grabando salen bien, a veces salen fatal, pero igual se quedan. ¿Qué carajos? Porque después da pereza repetir. Pero Heráclito era ese, el eterno devenir. Y los discípulos de Heráclito, habían discípulos de Heráclito que eran aún peores, que decían, creían el eterno devenir. ¿Cómo es que era la frase de Heráclito? No me baño 2 veces en el mismo río. Y los discípulos eran más exagerados diciendo, ni siquiera cuando me estoy bañando en el mismo río me baño en el mismo río. Una locura, ¿no? Y el que sigue, pues cómo no vamos a hablar del señor Pitágoras. ¿Sí? Pero es que Pitágoras es famoso por el teorema de Pitágoras. Hace poquito vi un meme simpático, distanciamiento social. Distanciamiento social, 1.5 metros, ¿no? Entonces tenemos que estar a 1.5 de la gente. Menos mal que yo estoy solo. Entonces 1.5 metros por aquí, 1.5 metros por acá y 1.5 metros por acá. Y en el meme mostraban a Pitágoras echando lágrima. No lo voy a explicar, porque el que no la entendió no merece ser estudiante de ingeniería. Punto. No digo más sobre eso. Pitágoras es famoso por eso, ¿no es cierto? Teorema de Pitágoras. Ahora, de Pitágoras, el número. ¿Ustedes se imaginan un número? O sea, Pitágoras prácticamente fue el inventor de los números. Pero los números, realmente, Pitágoras se imaginaba los números como si los números realmente existieran. ¡Hey, uno! ¿Ven? Uno. ¿Cómo era un uno? ¿Ven? Uno. ¿Sí me entienden? Para Pitágoras los números eran lo fundamental. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para Pitágoras los números eran la composición de todas las cosas. Y de hecho el hombre tenía sus números especiales. Y bueno, en fin. Ok, sigamos. Sigamos con el señor Parménides. Esto suena a un poquito de filosofía. Lo es. Antes no había división entre los conocimientos. Y digamos que básicamente estos señores se pueden dedicar a todo. El señor Parménides hablaba de la concepción de las cosas, del concebir las cosas. De hecho, él era tan exagerado que simplemente decía, no puede haber creación. Él iba en contra de la creación, porque uno no se puede imaginar crear algo de la nada. ¿Bien? No puedo crear algo de la nada. Y en el mismo sentido, ¿sí? Si no hay creación, tampoco hay destrucción. Eso nos puede alegrar el día, ¿no es cierto? Tampoco hay destrucción. Porque finalmente, ¿cómo va uno a coger todo lo que hay y convertirlo en la nada? ¿Sí? En ese sentido, él hablaba de que todo tenía una esencia común. El señor Zenón. ¿Quién no ha escuchado la paradoja de la tortuga? La paradoja de la tortuga, es decir, miren, la paradoja de la tortuga, de hecho los protagonistas son una tortuga y Aquiles. Hagan de cuenta ustedes que
Aquí tenemos una tortuguita. Por aquí está, me quedó grandísima la tortuga. Por aquí está Aquiles. Lo que pasa es que está lejos de la tortuga, por eso es que se ve más chiquito. Pero qué importa. La paradoja tiene que ver con el continuo. Con ese continuo que les da a nosotros los números reales, ojo. Y entonces dice, el asunto es así. Si ustedes se ponen a competir con una tortuga, ¿ustedes alcanzan la tortuga? La respuesta es sí, sobrado. ¿Sí o no? Pero ¿qué tal? La tortuga va para allá. Si salto a la mitad de donde está la tortuga, digamos primero la distancia es L, de aquí a la tortuga, ¿sí? Y salto hasta L medios, y después el resto del camino salto hasta la mitad del camino, y después salto hasta la mitad del camino, y obviamente la tortuga sigue avanzando, pero así la tortuga no se mueva, ¿será que tengo la posibilidad de alcanzar a la tortuga? Y evidentemente la respuesta es no. ¿Sí o no? Si uno lo piensa matemáticamente, la respuesta sencillamente es no. No existe ese continuo. De alguna forma, no existe ese continuo en esa paradoja, ¿no? Obviamente uno en la vida real, conclusión del señor Zenón, simplemente desprecia o desconfía más bien. ¿Sí? Que hoy en día lo hacemos frecuentemente, ¿no? Hay una desconfianza, desconfía de los sentidos. ¿Sí? Entonces se encuentra en este momento como la lógica riñe con lo que pasa en la vida real. ¿Listo? Luego hablamos, seguimos con el señor Empédocles. El señor Empédocles habla de los opuestos, del amor, el odio y los elementos. Ya aparecen los elementos constitutivos por primera vez en Empédocles. Yo siempre se los achacaba al señor Aristóteles, pero es que el señor Aristóteles es el más significativo en cuanto a eso. Ya vamos a hablar de Aristóteles, no nos adelantemos. Y entonces el señor Empédocles habla de los elementos: tierra, agua, aire, fuego. ¿Listo? Y del amor y odio entre ellos. ¿Ok? Es decir, cómo las cosas están compuestas por una atracción y una repulsión. ¿Qué tal les cuento? ¿Cómo la ven? Diferente, ¿no es cierto? También el señor Empédocles, entonces coloquemos aquí el amor y odio. Atracción, repulsión. ¿Sí? La atracción, el amor. La repulsión, el odio. ¿Sí han escuchado ustedes ese bolero que dice, ¿cuál dice? El del amor y el odio. Odíame sin piedad, yo te lo pido. Odíame sin medida y sin clemencia. Amor y odio constituyen amor y odio y los elementos: tierra, agua, aire, fuego. El amor y el odio entre ellos. Dense cuenta que estamos en modelos atómicos y todavía no hemos hablado ni de modelos ni de átomos. Vamos bien. Y entonces ahora sí aparecen estos protagonistas destacables. Hay que colocarlos aquí, pero con Demócrito y Leucipo. ¿Sí? Lo que pasa es que uno siempre los encuentra así, ¿no? Demócrito y Leucipo. Pero dense en cuenta que el maestro era Leucipo. Primero nació Leucipo, era el mayor. Y Demócrito, ¿sí? Era el alumno. Así como todos los profesores esperamos que los alumnos nos superen y eso nos hace feliz. Lo mismo. Entonces el modelo atómico de Demócrito y Leucipo, que no es un modelo. Leucipo afirma que nada es casualidad. Con lo que yo estoy de acuerdo, nada es casualidad. Demócrito, ¿sí? Demócrito, materialista. Materialista. Los objetos están formados de átomos. ¿Sí? Los objetos están formados de átomos y todas las cosas tienen diferentes clases de átomos. Los átomos
tienen diferente tamaño, forma, posición, movimiento, ¿sí? Entonces miren al señor material. ¿Cómo se habrá imaginado? Ojo con lo que significa la palabra átomo. La palabra átomo significa insecable, ¿sí? Que esto realmente significa es incortable. Incortable. Hagan de cuenta el ejercicio mental que hicieron ellos. Sí, que hicieron en la escuela de Demócrito y Leucipo en Abdera. ¿Ok? Entonces tengo un objeto. Lo parto en la mitad. Y a la mitad, la parto en la mitad. Y a la mitad, la parto en la mitad. Y a la mitad, la parto en la mitad. ¿Será que llego alguna vez a alguna mitad de esas que no pueda partir? Y simplemente como un ejercicio de razonamiento de esa lógica, efectivamente llegan a concluir que sí. ¿Llegamos a quién? Al átomo. El átomo es el incortable. Otra cosa de estos dos fulanos es que niegan a Protágoras, ¿sí? Que niegan a Protágoras. Seguramente ustedes conocen, coloquemos aquí un ser humano, coloquemos aquí todo nuestro ego de humanidad. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Qué opinan ustedes eso? ¿Cierto o no? ¿Ustedes son la medida de todas las cosas? O sea, ¿somos los únicos que estamos en el universo conscientes de esta realidad? Pues la verdad es que no, ¿sí? Ojo, miren, Demócrito y Leucipo son los primeros. Tales, agua, aire, apeirón, espermata, fuego ecléctico, números, esencia común, pues, desconfía de los sentidos, elementos. ¿Bien? Y estos son los primeros que hablan de los átomos sin haberlos visto. Hoy inclusive tenemos microscopios poderosos y de alguna forma aceptamos los átomos más bien por los experimentos que hacemos sobre ellos, por toda la ciencia que hacemos, por todas las cosas que podemos más o menos medir. ¿Ok? Dense en cuenta que aquí viene un retroceso. Y viene un retroceso por un protagonista de lujo. Pero Demócrito vivió entre el 430 y 360 antes de Cristo, antes de nuestra era. ¿Quién no ha escuchado hablar de el señor Aristóteles? ¿Sí? 384, 322, pues obviamente antes de Cristo. Aristóteles habla del ilemorfismo. ¿Ven? Esto de Aristóteles me pareció bonito. Nunca ilemorfismo. El ilemorfismo es la combinación entre la materia y la forma. Y la materia, te das cuenta que tienes todo el sentido de la vida. Y la materia es el cuerpo. Y la forma es el pensamiento. ¿Sí? Es el ser, mejor dicho. A nosotros, como seres humanos pensantes, no nos justifica el cuerpo. Nos justifica la forma, el pensar sobre la naturaleza. Es decir, nuestra alma. Ese es el ilemo. Esa idea de Aristóteles me pareció genial. ¿Se cuenta ustedes que Aristóteles se metió? Aristóteles fue de todo. Biólogo, ético, político, estético. O sea, se metió en todo. Al final de la vida, Aristóteles le dio por meterse de físico. Así de simple es la cosa. O sea, al final, el primero fue todas esas cosas y al final le dio por buscar el sentido de las cosas en la naturaleza. Eso es lo bonito de Aristóteles. Esa idea me pareció genial. Muy bacano Aristóteles, ¿no? Entonces los cuatro elementos. Cuatro elementos. Del más corrupto, tierra, agua, aire, fuego. Del más corrupto al menos corrupto. ¿Sí? Esos son los cuatro elementos. O sea, para Aristóteles, los cuatro elementos y el éter. Porque todo debía estar lleno. No creía en el vacío. Entonces no admitía el vacío. Bien, los cuatro elementos. Y esos cuatro elementos, borremos con el pesar de la historia,
a nuestros protagonistas de los modelos atómicos. Miren, modelos atómicos. Y hasta ahora Demócrito y Leucipo hablan del átomo. ¿Sí? Hasta ahora. Y entonces estábamos diciendo que lo de Aristóteles era básicamente un retroceso. Es decir, estos cuatro elementos, tierra, agua, aire, fuego, el éter. ¿Sí? Y entonces el universo de Aristóteles, dense cuenta cómo es el universo de Aristóteles. No lo comento siempre en la clase de física 1, porque todo el universo está organizado de acuerdo con estos elementos y de acuerdo con los lugares naturales. El lugar natural. Entonces noten ustedes que aquí está la Tierra, el planeta azul, pero en azulito el agua, y aquí afuera pues el aire, o allá afuera las estrellas fijas. Yo siempre pinto 7 por aquello de que Pitágoras decía que el 7 era el número perfecto. Ese es el universo de Aristóteles. Elementos naturales, lugares naturales. Y entonces básicamente, ya lo hemos comentado antes, si un objeto cae, ¿por qué cae ese objeto? Porque tiene tierra y busca su lugar natural, que es la tierra. ¿Por qué una nube está por acá? Digamos que una nube está por acá. Porque es una combinación de agua y aire. Una vela, tengo una vela y la llama de la vela apunta hacia arriba. ¿Sí? Es porque el lugar natural del fuego es arriba. Es las estrellas fijas e inmutables. Después de la Tierra, o sea, en nuestra esfera terrestre, los objetos están compuestos de esto, pero afuera no importa, porque afuera los objetos son inmutables. ¿Sí? Obviamente todo está lleno de éter. Y entonces den cuenta, el fuego busca el fuego. Den cuenta que ese universo de Aristóteles le cayó lo más de bien a la Iglesia Católica. Después de los griegos, Roma conquista a los griegos, los romanos se quedan con esa sabiduría. Algo inteligente que hacen ellos es que no la desprecian. ¿Sí? O sea, no es una conquista en el sentido de coger y arrasar con ellos, sino más bien los griegos se involucran a la sociedad romana, ¿sí? Y de alguna forma esta teoría termina en manos de los romanos, que después terminan siendo cristianos, y este es el universo donde está la perfecta creación de Dios, el hombre con la tierra en la mitad, ¿sí? Quieta. Porque si algo no admite, mejor dicho, no admite el movimiento de Aristóteles, no admite el movimiento, la tierra quieta, y allá afuera la casa de Dios, ¿sí o no? Lo inmutable. Mencionemos ahí de rapidez las tesis de Aristóteles. El lugar natural, ¿sí? Y los elementos naturales. La gravedad y la levedad. Hablaba del hombre que había cosas leves, como el aire. La quietud, por sobre todas las cosas, ¿sí? La quietud, él no creía, él hablaba de la violencia. Cuando muevo un objeto, lo estoy violentando. Y la tierra está quieta, lo decía. La velocidad depende de la densidad. Otra cosa, otra idea de Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Sí? Si tengo un medio denso, ahí se mueve más fácil, más difícil las cosas, ¿no? El vacío es imposible. El éter, no creía en el vacío. Todo debe estar lleno de algo. La quinta esencia. 4. La quinta esencia. Allá afuera para las cosas inmutables. El cosmos incorruptible y eterno. Eso es un retroceso porque ya estábamos en modelos atómicos. Y es un retroceso que va a durar años. Porque la iglesia, digámoslo así, desafortunadamente se va a apoderar de este modelo. Y hasta en ocasiones van a exagerar. El que se atreva a opinar lo contrario, lo quemamos. ¿No es cierto? Pero ojo que es por una buena razón. Si a las personas las queman en la Edad Media, en la Inquisición, no es porque la Iglesia Católica sea mala. Realmente es para ayudarlos a llegar más fácil al cielo. Es un buen motivo. Señor Epicuro. A mí me encanta hablar de Epicuro. Ojo que esto ya se volvió una clase medio de filosofía. Estamos en modelos atómicos. Modo Grecia. Epicuro, ¿ustedes han escuchado hablar de los epicureístas? Fueron de los primeros que admitieron a mujeres dentro de su comunidad filosófica. O sea, eran geniales. El placer de la vida, ¿sí? La vida está en el placer. Y el placer para ellos era
la sabiduría. Así como este curso, ¿no? Vamos a divertirnos como locos aprendiendo, ¿sí? Para ellos el placer está en la sabiduría. Y pues obviamente nosotros hoy en día tenemos el placer de estar vivos, de disfrutar de esta existencia. Y de pronto, como decía Aristóteles, porque ese día me gustó muchísimo Aristóteles, ¿no? Somos esa simbiosis entre el cuerpo y el alma. Y el alma está satisfecha por la sabiduría. Para cerrar este capítulo de griegos, hablemos de Tito Lucrecio. Hasta el 99 a.C. y el hombre vuelve a rescatar. Voy a leerles aquí un parágrafo del libro La paciente historia del átomo. Porque después viene una época oscura, o más bien sobre lo que dice este autor francés sobre la obra de Tito Lucrecio. La obra de Lucrecio, muy notable por su prolijidad, a pesar de estar incompleta, pues el autor falleció antes de terminarla. Comprende 7.415 versos. Se presenta esencialmente como una defensa de la filosofía de Epicuro, al cual se refiere como su maestro, aunque declara también su admiración por Empédocles. No olviden que Empédocles empezó a hablar de los 4 elementos. Empieza el texto con una invocación a Venus, diosa de la creación. Después el autor descubre su propósito: revelar la naturaleza de las cosas y explicar el universo en términos de las leyes físicas. Se atacará a la superstición y se defenderá a la ciencia. La materia es permanente, no es creada y no podría desvanecerse en la nada. Está constituida por partículas separadas unas de otras por el vacío. Estas partículas o átomos son sólidos e indivisibles, pero a la vez muy pequeñas y no es posible verlas. Existen en número infinito. De pasada, Lucrecio refuta las teorías de Heráclito, de Empédocles y de Anaxágoras. Sorprendentemente, el libro contiene también la esencia del mendelismo. Eso es el mendelismo, ¿no ven ustedes a Mendel, no? El de la tabla periódica. Vamos a avanzar en el tiempo.